Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Dios bendiga, hermanos. Hay un filtro, hay un filtro. Gloria al nombre del Señor. Gracias a Cristo. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 6. Los hermanos y amigos también que nos puedan estar, gloria al Señor, de alguna manera viendo, abren sus Biblias también en Mateo capítulo 6, en el Nuevo Testamento, en el primer libro de la Biblia. Gloria al maravilloso nombre de Jesús. Mateo capítulo 6, vaya buscando, si lo tiene, me avisa. Gloria al Señor. Mateo capítulo 6. Gracias, Señor. Dios es bueno. Amén. Vamos a leer, aleluya, del verso, capítulo 6, vamos a leer del verso 5 en esta hora al verso 6. O vamos a leer algunos versos de aquí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre santo. Dice la palabra: cuando ores, aquí está hablando Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice: y orando, no obstante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor amado, muchísimas gracias por darnos el privilegio de poder leer esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos también la bendición y el privilegio de poder estar en este lugar. Señor amado, queremos que tú te glorifiques como siempre, que tú honres tu palabra, que ella corra y sea glorificada en esta noche, y que los que estamos aquí, los que han de llegar y los que están a través de las redes sociales también podamos recibir esta palabra, recordarla a algunos y aprender otros para poder someternos a ella cada día más. Te damos toda la gloria porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En tus manos ponemos nuestras vidas. Amén y amén. Y a su nombre, gloria. Amén. Puedes sentarse, hermana. Puedes dar a los hermanos, por favor, estas aquí para que puedan de alguna manera seguirnos. Gloria al nombre del Señor. Bien, esta noche ya estamos los martes, como ya sabemos, estamos estudiando la doctrina bíblica, la enseñanza, gloria a Jesucristo, para nuestro crecimiento espiritual, para poder conocer la voluntad de Dios, para poder agradar al Señor, para que nuestras vidas espirituales puedan ir creciendo y puedan ir fructificando. Eso es muy importante y necesario. Nosotros, como creyentes, como cristianos, estamos llamados a crecer, y no estamos hablando en términos físicos, estamos hablando en términos, amén, espirituales. O sea, crecer espiritualmente, lo que involucra madurar, ser maduros, aleluya, ir asentándonos más, afirmándonos más, acrecentando más, y en el transcurso que vamos siendo edificados, porque eso, todo lo que les he mencionado tiene que ver con la edificación, el crecimiento de nuestra vida cristiana.
va acompañado también, gloria al Señor, con los frutos. Con los frutos. Y no estoy hablando solamente lo del Espíritu Santo, ya que lo del Espíritu Santo es el fruto. Pero cuando hablo de los frutos, estamos hablando de que cada uno de nosotros produzcamos, seamos fructíferos. O sea, que produzcamos en abundancia. A eso nos llamó el Señor, a cada uno de nosotros, porque lo contrario a ello es la esterilidad. El creyente estéril no produce nada, absolutamente. Hay muchas personas que se llaman cristianos y están en las congregaciones y más lo que estorban, y parece dura la palabra y parece tosco lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Lamentablemente hay muchos que no hacen nada por el Señor. Se conforman con venir y golpearse el pecho, se conforman simplemente con aparecer de cuando en cuando y se conforman con simplemente, aleluya, llevar una liturgia en sus vidas y se les ha hecho una costumbre leer la Biblia, orar, cantar coritos y nada más. Pero no hay una fructificación. Y la palabra del Señor nos pide que nosotros seamos fructíferos. Por eso el Señor dijo claramente que debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento y que nuestras vidas tienen que ir en aumento, tanto así que el Espíritu Santo lo comparó a la aurora, que la aurora cada día va en aumento hasta que el día esclarece y es perfecto. Nosotros estamos llamados a eso. Los cristianos que no fructifican, los cristianos que no dan fruto, los cristianos que no, aleluya, ganan almas para Cristo, que no comparten el Evangelio, que no testifican a otras personas, gloria al Señor, que no están intercediendo, que no están velando, que no están orando, que no están preocupándose, gloria al Señor por ello, lamentablemente se les llama infructíferos, estériles. Y recuerde usted justamente lo que el Señor hizo con aquella higuera que no tenía fruto alguno. La maldijo. Y ella se secó completamente. La única razón para que un cristiano creyente, hijo de Dios, no fructifique es la indiferencia. Se torna indiferente. Echa la carga sobre todo el mundo. Echa la carga sobre el pastor, sobre el hermano, sobre el diácono, sobre la hermana, pero la carga no se la echa a él encima. Para él no es el compromiso. Hay creyentes que no se comprometen con la obra del Señor, que no, aleluya, sienten esa carga, gloria al Señor, de compartir esta palabra, de buscar, gloria al nombre de Cristo, que este evangelio siga expandiéndose. Recordemos que nosotros somos, aleluya, testigos de Jesucristo. Gloria a Dios. Testigos del poder de Dios, testigos del evangelio, pero no somos testigos mudos, ni somos testigos muertos. Tenemos que ser testigos, aleluya, los cuales podamos estar siempre dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier otra persona. Esto tiene que ser, aleluya, algo que se expanda. Por eso Jesucristo lo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Cristo. Nosotros tenemos que fructificar. Y parte de la fructificación, que aleluya, es ganar almas para Cristo en términos particulares cada uno de nosotros. También, aleluya, la fructificación tiene que ver con el producir, amado hermano, todo aquel carácter cristiano, producir, manifestar, dar a conocer, transmitir, aleluya, todos los beneficios de Dios. Por eso Pedro dijo claramente que nosotros, aleluya, hemos sido, ¿qué cosa? Sacados de nuestra vana manera de vivir. Dice también que hemos sido rescatados, que hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? ¿Ah? Para anunciar las, ¿qué cosa? Virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios ha depositado virtudes. Él ha manifestado virtudes y lo ha hecho en nuestras vidas. Lo ha hecho con nosotros. Entonces nosotros tenemos que reflejar esas virtudes. Tenemos que hablar
del amor de Cristo. Buscar, gloria al nombre del Señor, que producir ese fruto, y ese fruto abundante para la gloria de Dios. Una de las formas de cómo mostrar que somos hijos de Dios, mostrar que hay fruto en nosotros, es amando la oración, es buscando a Dios, es conversando con Dios, es dependiendo de Dios, es acercándonos a Él, es consultándole, es poniéndonos, amén, bajo su, gloria al Señor, voluntad al 100%. Si yo le pregunto a usted, ¿usted ora? Usted va a decir, amén, muy bien, gloria al Señor, eso está bien. Pero es necesario que nosotros conozcamos profundamente, digo profundamente, aleluya, porque de repente hay cosas que desconocemos en lo que concierne a la oración, o conociendo la hemos descuidado, conociendo la hemos pasado por alto. Amén. Así que esta noche vamos a hablar del tema de la oración, que es algo fundamental, que es algo importantísimo, que es algo vital, podríamos decir. La oración es vital. Y es más, a veces se pregunta uno y dice, hermano, ¿usted qué tiempo ora? Pastor, yo oro 2 horas, yo oro 1 hora, yo oro media hora, yo oro 3 horas, yo oro tal hora. Y todo el mundo tiene un tiempo determinado, aleluya, en lo cual se comunica con Dios. Pero lo que nosotros debemos de entender en realidad, que la oración es las 24 horas. Eso es algo que uno no entiende. ¿Cómo va a estar 24 horas conversando con Dios si tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que comer, me tengo que bañar, tengo que esto, tengo lo otro? Pero son las 24 horas que mantenemos la comunión con Él. Gloria a Dios. Si bien es cierto, hay un tiempo devocional, hay un tiempo que lo dedicamos sosegadamente a la oración, donde nadie nos tiene que incomodar, donde nadie nos tiene que interrumpir, donde nosotros estamos hablando con Dios. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, y el tiempo lo establece uno mismo. El tiempo lo establece uno. No hay una regla. Claro, que el Señor, cuando trató con sus discípulos, bendito el Señor, que les pidió que lo apoyaran en oración. Usted recuerda ese momento cuando Él se fue al Getsemaní. Gloria al Señor. Y Él pidió a los discípulos que lo apoyaran, que estuviesen con Él. Amén, en oración. Y Él se fue a orar, y cuando retornó, gloria al Señor, los halló durmiendo. Y el Señor le dijo, porque no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Ahora, cuando dice ni siquiera 1 hora, eso de entender que el Señor pasó más tiempo. Y le estaba pidiendo como ese ni siquiera un mínimo. Hoy nos ponemos mínimos nosotros, 10 minutos, 20 minutos. A veces nos ponemos, hermanos, 5 minutos en el devocional. Pero según la Biblia, el Señor Jesucristo vio como, aleluya, un siquiera. Ese siquiera significa algo mínimo, básico. Siquiera 1 hora, 60 minutos. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, eso está hablando acerca de nuestra devoción. Cuando nosotros separamos el tiempo en la mañana, al mediodía o en la tarde, usted sabrá en qué momento. Claro que lo adecuado y lo correcto sería al iniciar el día, ¿verdad? Al iniciar el día, para comenzar, porque uno no sabe lo que le depara el día, lo que pueda acontecer, lo que pueda pasar, lo que pueda ocurrir. Uno tiene que estar en las manos del Señor. Y uno conversa con Dios temprano y dice, Señor, mira, tú conoces todas las cosas. De repente hoy es el último día de mi existencia. A su nombre sea la gloria. Yo no sé si saliendo de mi casa regresaré. Yo no sé qué acontecerá, que si me llevarán de emergencia hoy día y ya no salgo. O sea, uno está siempre preveyendo, amén, y poniéndose en las manos de Dios y manteniendo su comunión con el Señor. Así que como no sabemos lo que pueda acontecer durante el día, cuando nos levantamos, cuando iniciamos el día o cuando se inicia el día, es preferible ponernos en la mano del Señor. El tiempo necesario, el tiempo que usted crea conveniente, el tiempo en el cual usted pueda levantarse luego y decir, tuve comunión con Dios. Gloria a Dios. Porque yo aquí le puedo decir, hermano, usted tiene que orar 2 horas, ¿cómo es posible? Cristianos carnales que no oran, aleluya. Dice, yo le puedo decir a usted, pero usted no
no va a hacer caso a lo que yo digo. Porque esto no es algo que se debe de imponer. El tiempo no se puede imponer. Porque recuerde que el Señor también dijo, si quieren. Pero esto tiene que nacer de un creyente que valora, que atesora y que toma como algo importantísimo, necesario y vital estar en comunión con Dios, haber conversado con Dios, haber dialogado con Dios. A su nombre sea la gloria. O sea, el tiempo lo dispone usted según su necesidad, según su amor hacia el Señor y según, aleluya, usted vaya experimentando en el transcurso de la oración aquella victoria que necesitamos obtener para levantarnos y empezar el día. ¿Qué pasa cuando oramos nosotros y no oramos como debemos de orar? Porque uno puede levantarse a las 4 de la mañana, porque se le ha hecho una costumbre levantarse a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana. Pero que si está ahí balbuceando, hermano, que está durmiendo, que orando, ¿cree que es provechoso? ¿De qué le sirvió levantarse a las 4 de la mañana si no tuvo comunión con Dios? Si ni siquiera recuerda usted lo que dijo, ni siquiera fue consciente de lo que hablaba, porque usted estaba más dormido que despierto. O sea, no es cuestión, sí, solamente de poner un horario y decir, bueno, ya pues, aleluya, lo importante es que oren, no importa cómo sea, pero que oren, no. Lo que nosotros tenemos que buscar es tener comunión con Dios, que Él reciba lo que yo le digo, que Él acepte lo que yo le digo, que Él se agrade de lo que yo le digo y que yo también pueda oír su voz, que pueda recibir su presencia y que pueda recibir la confirmación. Gloria a Dios. Cuando uno ora, siempre tiene que buscar en ese momento sentir una experiencia. Por eso cuando un creyente se entrega en la oración, muchas veces uno se quebranta, ¿o no? Amén. Hay muchos que se quebrantan al inicio nomás, empiezan, ya están quebrantados al comienzo, de frente. Eso muchas veces nos ha pasado. Pero a veces se lucha, se batalla también la carne. Esta naturaleza humana, carnal, muchas veces genera conflicto contra nuestra vida espiritual y no quiere someterse a ese tiempo de oración. Esta carne quiere seguir durmiendo. Esta carne quiere comer, esta carne quiere hacer cualquier otra cosa, quiere ver televisión o de repente escuchar música, cualquier cosa quiere hacer, menos orar. Entonces también se levanta un conflicto contra nosotros mismos, el cual debemos de vencer. Si bien es cierto, no se puede establecer un horario, no se puede establecer un tiempo como algo así impuesto y obligatorio, que usted lo haga, usted, aleluya, de una manera así como que se lo impusieron, no. Pero lo que sí debemos de entender es que no podemos nosotros, aleluya, dejar pasar en la oración ese tiempo de comunión que necesitamos. Gloria a Dios. Que no nos levantemos, hermanos, de orar si es que no hemos tenido, si no es que hemos recibido aquella bendición, aquella fortaleza, aquel ánimo, aquel gozo, aquella presencia del Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y si hemos batallado en ese momento contra eso y hemos batallado y no hemos obtenido la victoria y lamentablemente necesitamos levantarnos por X responsabilidad, por X motivo, pero no estamos tranquilos. No estamos tranquilos. Entonces, uno lamentablemente tiene que dejar de orar por ciertas responsabilidades que tiene, pero luego uno anda buscando un momento, aleluya, que arrodillarse, o que esconderse, o que sentarse, o que buscar un sitio y donde empezar a conversar con Dios. Por eso le dije al principio que la oración, o mejor dicho, la comunión es 24 horas. ¿Sabe dónde radica el daño, el problema que nos hacemos? Cuando nosotros decimos, no, yo ya me levanté a las 4, o me levanté a las 5, o me levanté a las 6, y oré hasta las 7, o oré hasta las 8, y punto. Y si en el transcurso de esa oración no pasó nada, más se la pasó cabeceando, más se la pasó durmiendo, más se la pasó, hermano, pensando en otras cosas, etcétera, etcétera, y no tuvo esa comunión con Dios. Aleluya. Y luego tuvo usted que levantarse por X motivo.
La cosa no es quedarse tranquilo, ni decir, ya oré ella. No, ya oré ella, Dios entiende, Dios comprende, Dios sabe que he hecho el esfuerzo, Dios sabe que me he esforzado, ya no tengo tiempo para más. No, usted puede buscar esa comunión con Dios inclusive haciendo las cosas que está haciendo. No se dé por vencido. Si usted no tuvo o no obtuvo una victoria en ese momento, en su comunión de rodillas, ahí batalló, luchó, pero tuvo que usted levantar la oración porque ya, amén, se le demandaba que tenía que hacer ciertas cosas, pero en el transcurso que usted está haciendo lo que está haciendo, vaya buscando la comunión, vaya conversando con Dios, siga, continúe. Hermano, yo he pasado tantas batallas, conflictos, cuando he orado, que a veces, hermano, se me cerró el cielo por completo. Se me cerró el cielo, hermano, no, pero nada, hermano, hablaba y era como que hablaba conmigo mismo. No había quebranto, no había presencia, no había nada, era terrible, hermano. Aleluya, hasta que luego tuve que levantarme y tuve que conducirme y hacer lo que tenía que hacer, pero no permití de ninguna manera, y ahí está Dios testigo, hermano, que eso quede ahí. Si no pude volver a las rodillas, pero sí pude seguir conversando con Él donde quiera que estaba, donde quiera que me iba, donde quiera que me encontraba, lo que quiera que tenía que hacer. Hermano, Dios sabe que yo hablo con Él todo el día. Gloria a Dios. Todo el día, Dios lo sabe, no me estoy jactando de nada. Pero Dios sabe que converso con Él, que le pregunto, que le hablo, que lo adoro, que lo alabo, que le digo mil cosas, hermano, hablando, y le digo muchas cosas cuando estoy haciendo cualquier otra cosa. Bendito sea el Señor. Estoy aquí en el cuarto, estoy en la cabina, estoy acá, estoy allá, salgo al centro, le digo muchas cosas. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, eso es comunión. Amén. Orar es conversar con Dios, es hablar con Dios, Aleluya. es acercarse a Dios. Que Dios hable contigo, tú hables con Él. O sea, es como que tú andas con un hermano o una hermana o un amigo o una amiga, quien sea, todo el día para arriba y para abajo. Todo el día. ¿Cómo vas? Calladito, no hablas nada. Dios. Aleluya. No hablas nada. Sería algo raro, ¿verdad? Alabado sea Dios. Jesucristo dijo claramente, yo estoy con vosotros todos los días. El Señor está con el pueblo, el Señor está con el creyente las 24 horas. Amén. ¿Cómo es posible que nosotros solamente vayamos a hablar con Él 1, 2 o 3 horas cuando estamos en un devocional? Nada más, no, con Él tenemos que hablar todo el rato. Alabado. Eso es mantener la comunión con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay momentos maravillosos cuando usted se levanta y ora y conversa con Dios y se quebranta y siente la presencia de Dios y levanta las manos y lo adora y tantas cosas, hermano, preciosas. Amén. Aleluya, gracias Señor. Y usted se limpia la nariz, se limpia los ojos y obtuvo una victoria en la oración y luego tiene que ir a trabajar o tiene que hacer cualquier cosa, pero eso no significa que ya porque tuvo una victoria de rodillas, un tiempo devocional, no va a dejar de hablar con Dios. Tiene que seguir hablando con Él. Aleluya. Tiene que seguir como locos. Gloria a Dios. Tiene que seguir hablando con Él. Tiene que seguir conversando con Él. Eso es orar. Orar no es, por eso que orar no es rezar. Bendito sea Dios. Amén. Por eso que orar no está sujeto a una liturgia, no está sujeto, aleluya, a algo prefabricado, no está sujeto a un molde. Orar es en todo tiempo. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Amén o no amén. 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 Pero vamos a ver ahora, bíblicamente, lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración. Lo que la Biblia habla acerca de la oración. Y vamos a aprender cómo es que Dios quiere que nosotros valoremos la oración. Si la oración simplemente la utilizamos para pedir nada más, o si la oración solamente la utilizamos cuando tenemos problemas nada más, o si la oración simplemente la usamos en el templo nada más, o como dije antes, si la oración solamente la usamos para un espacio en las mañanas temprano y ahí quedó todo. Aleluya. Ahí les he dado una hojita que espero
cuiden y estén guardando y la estén poniendo en un folder, porque ese va a ser como un bosquejo para ustedes, para que siempre lo estudien y le den vuelta y lo recuerden y vayan a los textos bíblicos y puedan ustedes mantener esta convicción y esta firmeza. La oración puede ser definida, si vamos a tener que definir la oración puede ser definida como una comunicación de un hijo de Dios con su Padre Celestial. Esa es la oración. Una comunicación de un hijo de Dios con su Padre Celestial. Nosotros hemos sido pequeños en algún momento. Algunos seguimos pequeños, pero, me estoy refiriendo a que Gloria a Dios. Hemos sido niños. Aleluya. Y hemos vivido en un hogar rodeado de papá, rodeado de mamá, rodeado de hermanos. Y nosotros no solamente conversábamos con nuestro padre o con nuestros seres queridos en un momento y luego dejábamos de hablar con ellos, no. Usted sabía que nuestra relación con nuestros padres ha sido las 24 horas del día, constantemente. Aleluya. Y hemos ido creciendo en un mundo, en un ambiente, aleluya, donde siempre la comunicación ha estado presente. Es más, nosotros sabemos que Dios creó al ser humano como un ser social, para socializar. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Y una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos es, aleluya hermano, la comunicación, el podernos entender, el poder conversar, el poder intercambiar ideas, pensamientos, el poder pronunciar palabras. ¡Qué lindo! Si yo le hablara a usted simplemente por muecas o por gestos, usted no lo va a entender. Pero usted me entiende porque me está escuchando, porque mis cuerdas vocales están funcionando correctamente y estoy manifestando un sonido y un sonido armonioso. Y estoy expresando palabras, estoy expresando lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Y usted me entiende, yo lo entiendo. Y necesitamos, para entendernos, necesitamos comunicarnos. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Usted no ha visto cuando a veces hay conflictos en un hogar y le piden consejo a usted. Mira que esto pasa, que esto aquello. ¿Qué es lo primero que usted dice? Es que ustedes necesitan comunicación. Siempre las personas dicen lo primero para poder solucionar problemas, sean conyugales o etcétera. Lo primero que siempre resaltan es la comunicación. Gloria a Dios. Amén o no amén. Amén. El comunicarte, el conversar, el hablar, el dialogar, el intercambiar palabras, conceptos. Amén, que eso es importante. Entonces, tomando ese punto, porque así Dios nos creó, de esa manera, Dios también quiere que nosotros tengamos comunicación con Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. La oración no comenzó con Cristo. Cristo vino a enseñarnos cómo orar. Pero la oración comenzó desde el principio, desde el día que Dios creó a Adán. ¿Acaso usted no ha leído en la palabra que cuando Dios creó a Abraham, gloria al Señor, luego el Señor siempre se paseaba por el huerto y hablaba con el hombre y entablaba una comunicación y había una relación, había un diálogo? Eso es orar. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Qué estaba haciendo Eva? Hablaban con Dios cada vez que el Señor descendía al huerto, cada vez que el Señor nos iba a buscar. Y yo estoy completamente seguro que en el tiempo de la inocencia de ellos, antes del pecado, era una comunión hermosa, una comunión linda, una comunión, ¿qué le digo? Llena de mucha bendición. ¿Cuándo es que se rompió esa comunicación? ¿Cuándo es que ya no hubo ese diálogo? ¿Cuándo es que ya no se sentía una bendición? Cuando el hombre peca, entonces ¿qué hizo el hombre? Se escondió. Aleluya. ¿Y sabe por qué se escondió? Porque ya no quería hablar con Dios y porque ya no quería que Dios le hable a él. Porque ya era consciente que había hecho algo indebido, había desobedecido. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No será esa una de las razones y motivos por las cuales muchos creyentes no quieren orar? ¿Qué voy a orar? Dios, ¿qué me va a escuchar si yo soy malo, si he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquí? Aleluya.
Entonces hay muchos que por su misma condición buscan dejar de orar. Y cuando intentan orar, su oración es fructuosa. Hay obstáculo ahí, no tienen esa libertad, no hay victoria en la oración, no pueden sentir la presencia de Dios. Como le dije, puede haber un momento, puede haber un tiempo en el cual Dios permite cosas y nos prueba, pero cuando la cosa se torna ya constante y cuando es seguido y cuando pasan los días y esa persona no experimenta nada positivo en la oración y más bien no quiere ya orar, es porque lo que quiere es, hermano, dejar de hacerlo porque hay algo que lo está martirizando. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Adán pecó. Y lo primero que hizo fue esconderse, ocultarse. Aleluya. Y el Señor le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué has hecho? A su nombre, gloria. Gloria a Dios. ¿Acaso comiste de lo que yo te dije que no comieras? En otras palabras, ¿acaso desobedeciste para que te escondas, para que te ocultes? A su nombre, gloria. La oración, amado hermano, es una constante comunión. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Aleluya. Tenemos Padre. No somos nosotros, hermanos, bastardos. Eso lo dice el libro de los Hebreos. Aleluya. Somos hijos de Dios. No somos hijos de la religión. No somos hijos de la denominación. No somos hijos del pastor. Somos hijos de Dios. Entonces no puede faltar nuestra comunión con Dios. Eso es orar. Orar, amado hermano, se puede definir como una comunicación de un hijo de Dios con su Padre Celestial. Lo primero que una persona debe conocer muy bien después de haberse convertido al Señor Jesucristo es la oración. Es lo primero que uno tiene que empezar, aleluya, después de convertirse, a practicar. Y para que pueda practicar tiene que saber, tiene que conocer que ahora tiene libre acceso, que ahora puede llegar con toda libertad directamente al Padre por medio de Jesucristo. Antes la religión tradicional, la religión católica romana, nos enseñó de que teníamos que buscar mediadores y mediadoras y teníamos que ir a San Lorenzo, a San Patricio, a Santa Este y Santo lo otro para pedirle que ellos intercedan por nosotros. Así nos enseñaron. Y cada uno tenía el santo de su devoción. Y que inclusive nos enseñaron de que cada muñeco, aleluya, era para cada situación. ¿Recuerda usted? Amén. Santo. Cuando quería novio, San Antonio. Cuando quería plata, San Judas. Cuando quería un milagro, el Cristo morado. Y etcétera, etcétera, y etcétera. Y así andábamos nosotros, pidiendo y pidiéndole, y buscando, aleluya, a personajes inanimados, a estatuas, a muñecos, a obras de manos de hombres pecadores, a invención de religiones, totalmente contrario al concepto bíblico. La palabra del Señor dice claramente que hay un solo Dios, amén. Y hay un solo mediador, aleluya, entre Dios y el hombre. El único que puede mediar, el único que puede interceder, el único que puede estar a nuestro favor ante el Padre, el único que nos puede dar acceso directo a la presencia del Padre solamente es Jesucristo de Nazaret. Eso lo dijo bien claro el Señor mismo, así con toda autoridad, en el libro de Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único. El único. Si hasta la misma María, que fue la madre de Jesús, aleluya, amado hermano, el instrumento que Dios utilizó para que viniera el Salvador, ella misma dijo en el capítulo 2 del libro de Juan, aleluya, haced todo lo que Él os diga. Gloria al Señor. Como diciendo, a mí no me digan nada, yo no sé nada, Él es el que tiene que hacer todo, a Él tienen que ir. Ella misma lo dijo porque ella reconoció que ella también era la esclava del Señor, la sierva del Señor. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Amén, sí, Señor. Por eso tenemos que aprender y tenemos que saber, aleluya, amado hermano, el concepto de la oración y cómo Dios quiere que nosotros valoremos la oración.
para que nuestra oración sea correcta, para ya no cometer errores, para ya no sentirnos, aleluya, amado hermano, engañados como antes, porque ahora conocemos la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso lo primero que el creyente tiene que aprender es el tema de la oración, para ponerlo inmediatamente en práctica. Lo primero, lo primerito, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Es enseñarle al nuevo convertido: te convertiste, muy bien, ahora puedes hablar con Dios. ¿Qué? Amén. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, olvídate. Ya no es como antes, ya no es como la religión tradicional que te ponían los muñecos en la cara. Ahora ya tú eres un hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. Y tú tienes ahora un sumo sacerdote que intercede por ti y que va al Padre por ti, que se llama Jesucristo. Así que ahora tú puedes dirigirte directamente como el Señor nos enseñó, ahí donde hemos leído en el capítulo 6 de Mateo: Padre nuestro. Aleluya. Alabado sea Dios. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Padre nuestro. Él es nuestro Padre. Tenemos que comprender eso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde está la guerrera? Tenemos, amén, a nuestro Padre. Tenemos a nuestro Padre. Aleluya. La oración puede ser definida como una comunicación de un hijo de Dios con su Padre Celestial. Lo primero que una persona debe de conocer bien, muy bien, después de haberse convertido al Señor Jesucristo, es la oración, ya que por medio de ella el creyente debe de estar siempre en comunión con Dios, y la oración es el medio eficaz que el Señor nos dejó. Orar es conversar con Dios. Ya lo hemos leído en Mateo capítulo 6, verso 6. Ahora Hechos capítulo 10, verso 9, ¿qué dice? Vamos a buscar. Pero vamos a repetir nuevamente 6:6 de Mateo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, o sea, habla, conversa a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Eso está hablando de una oración personal. Una cosita que quiero marcar o remarcar para entender bien, porque algunos se pueden confundir cuando no se les explica con manzanitas. Porque aquí hemos leído de que los hipócritas aman el orar de pie en las sinagogas y en las plazas públicas, y el Señor dice: mas vosotros no seáis así. Y muchos pueden entender de que entonces la oración tiene que ser privada y en secreto nada más. Entonces está muy mal que se esté orando en el templo y menos de pie, y que levanten las manos y que hagan bulla. No. Esto aquí el Señor está diciéndolo por la condición de las personas que tenían la presunción de orar públicamente para poder, aleluya, demostrarle a todos los que lo miraban que ellos eran tremendos oradores, que eran tremendos, aleluya, hombres espiritualoides. Y el Señor está rechazando esa condición. No está prohibiendo el orar de pie. Aleluya. Porque uno puede orar de pie, uno puede orar de rodillas, uno puede orar sentado, uno puede orar caminando, uno puede orar, aleluya, echado en el piso, aleluya, boca, amén, a tierra. Uno puede orar en su cama, uno puede orar en su mueble, uno puede orar en su silla, uno puede orar como quieran y donde quieran. Aleluya. Solamente lo único que tenemos que tener es reverencia, Gloria al Señor. con un corazón contrito y humillado. Claro que hay ocasiones y hay lugares donde nosotros en preferencia vamos buscando a Dios postrado de rodillas. Porque cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestra habitación o cuando estamos en el templo y se necesita buscar de Dios, usted lo puede hacer o bien parado. Por ejemplo, hermano, vamos a darle gracias al Señor por la palabra, ya muy bien, entonces póngase de pie y oramos. Pero si usted siente en su corazón arrodillarse, lo hace. Nadie le va a decir: no, hermano, paradito. No. Ese hermano está sintiendo arrodillarse aún por después de la lectura bíblica. Que se arrodille. Gloria a Dios. Que se arrodille. Tú oras parado, gloria a Dios. Lo estás haciendo para el Señor, no para que te miren, no para jactarse.
Tú te arrodillas, también lo estás haciendo para el Señor, no para que te miren y te jactes de ninguna manera. Dios que ve los corazones y los pesa, sabe. Aquí no está prohibiendo ni está diciendo que es malo que uno ore de pie, sino que Él está haciendo hincapié, para la redundancia, a la condición orgullosa, soberbia, altiva, amén, de apariencia de piedad de toda esa gente religiosa. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando vamos a los contextos bíblicos, nos vamos a encontrar que Jesucristo oró muchas veces de pie. Amén. Y lo hizo públicamente. Y lo hizo frente a la tumba de Lázaro. Y lo hizo, amado hermano, cuando estaba, aleluya, rumbo a Naín. Y lo hizo en Jericó. Y lo hizo en muchos lugares. Pero también oró de rodillas. Amén. Y también oró sentado cuando estaba en el monte, aleluya, enseñando las bienaventuranzas. O sea, hay que entender, eso lo digo para aquellos que están recién escuchando y conociendo y necesitan aprender, para que no se confundan, para que cuando lean el capítulo 6 de Mateo no piensen de que el Señor está diciendo que no hay que orar de pie, y que no hay que orar en los templos tampoco así de pie, y que no hay que orar en cualquier... Mire, usted puede, si de repente usted quiere orar en la calle, oramos en la calle. De repente hay una persona, ore por mí, te coge en el camino, en la plena avenida Bancay, ore por mí. No, aquí no, hermanito, qué vergüenza. ¿Cómo vamos a orar aquí? La gente se va a burlar. ¡Fuera de ahí! ¡Ora! Gloria a Dios. En ese momento puedes orar por quien tú quieras. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Tú dependes de Dios, no de la sociedad. Amén. A ti no te vale el qué dirán los demás en tu fe. Aquí lo importante es que te conviertes en un instrumento de Dios y puedes orar ahí, Gloria a Dios. donde sea. Alabado sea Dios. Y oras por la persona, impones la mano si está enfermo, porque dice la Biblia, y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, y Aleluya. etcétera, etcétera. Amén. La oración es así. Por eso le dije al principio que la oración es una comunión o una comunicación con Dios las 24 horas. No está sujeto a un tiempito en la mañana en tu casa, ahí al filo de tu cama. No está sujeto a eso solamente la oración. Digo esto porque muchos oran un tiempito y luego todo el día se olvidan de Dios. Y lo sustituyen con música, con video, con prédica, lo sustituyen con muchas otras cosas. Es bueno eso, pero durante todo el rato tenemos que tener esa comunión. Por eso que el creyente siempre está, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, te amo, Jesús. O sea, en todo Aleluya. momento. Gloria a Dios. Te va a salir al mercado. Padre, me voy al mercado, ayúdame, guárdame de tomar una bala perdida. Puede venir, Señor. Ahora el virus, el rebrote, Señor, no sabe. Guárdame, Padre. Dice tu palabra que, aleluya, que antes, cuando había algo prohibido o contaminado, y eso contaminado tocaba a alguien, hablando del Antiguo Testamento, lo hacía inmundo. De infección, te infectaba. Pero ahora nosotros somos santificados. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por la fe, nosotros buscamos, aleluya, la inmunidad. Más bien, al contrario, si alguien que de repente por ahí está infectado y no lo sabemos nosotros y nos toca, virtud salía del Señor. Virtud salía del Señor. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Señor, todo el mundo aprieta y dice que es que virtud ha salido de mí. Porque ya se había producido una sanidad. Gloria a Dios. Si tú estás en esa comunión con Dios y te pones en las manos y no estás temblando, no estás temblando, no estás con miedo, estás con convicción y con seguridad y te has puesto la mano del Señor. Si de repente por ahí una persona que está infectada sin querer, sin que tú lo sepas, te toca, no te va a infectar, al contrario, ¡pum! Algo va a recibir esa persona. ¡Uy! Se le va la fiebre, se le va el dolor, se le va todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el Señor está contigo. Aleluya. Parece locura lo que les estoy diciendo para algunos porque ni se gozan, hermano. Bendito sea el Gloria a Señor. Cristo. Escúcheme, hermano, aquí ni se gozan de lo que he dicho. Yo sé que usted está saltando. Poder. Aleluya. Pero el Señor también tiene poder para resucitar a los muertos. Gloria a Dios. Alabado sea A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. O sea, esa es comunión las 24 horas del día. Amén. Hermano, yo a veces
tengo que salir al centro, yo me subo al colectivo, lo que sea, estoy sentado y ahí estoy, Señor, Padre mío, bendito sea tú. A veces pasan cualquier porquería por la calle, hermano, gente calata, gente por aquí, Señor, te reprenda, demonio, ahí, no importa lo que diga yo. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Hay momentos, amén, y cuando tenemos que hablar algo, lo hablamos, lo conversamos. La comunión las 24 horas. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. A ver, Hechos 10:9. ¿Qué dice Hechos capítulo 10, versículo 9? Alabado sea el nombre del Señor. Si usted lo tiene, gócese porque yo lo voy a leer también. Hechos capítulo 10, versículo 9. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Aleluya. Amén. Pero miren lo que dice el verso 10. Miren lo que dice el verso 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban alguito, le sobrevino un éxtasis. O sea, Pedro tenía un hambre cuando llegó a esta ciudad, gloria al nombre del Señor. Y lo primero que él pidió era algo de comer, porque tenía hambre. El que tiene hambre busca que comer. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Entonces no le negaron y le dijeron, te vamos a preparar algo, Pedro. Y mientras le preparaban algo, él subió a la azotea y aprovechó el tiempo y se puso a orar. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se puso a orar Pedro? El Señor le dio una experiencia. Y el Señor le dio una misión. Y el Señor le dio un mensaje. Y el Señor habló con él. No era que solamente Pedro estaba hablando con el Señor. No era que solamente Pedro iba a hablar y hablar y hablar y hablar. No, el Señor lo estaba esperando. El Señor estaba esperando que Pedro se pusiese a conversar con él, porque el Señor tenía algo que le tenía que encomendar a Pedro, y tenía una lección que darle a Pedro, y tenía una enseñanza que darle a Pedro. Pero el Señor estaba esperando que Pedro empezara con su comunión con el Señor. Gloria a Dios. Cuántas bendiciones, cuántos privilegios, cuántas cosas preciosas que el Señor nos quiere dar, quiere poner en nuestros corazones, cuántas responsabilidades el Señor quiere darnos y nosotros no las obtenemos. ¿Sabes por qué? Porque no aprovechamos el tiempo cuando lo tenemos para poder ponernos en comunión con Él. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo. Y miren que Pedro tenía hambre. Y usted sabe que el hambre es el hambre, pues, hermano. A veces el hambre produce sueño. Santo. El hambre produce debilidad. El hambre produce cansancio. Pedro pudo haber dicho, mientras me preparan la comidita, he caminado tanto que me voy a echar una siestecita. Santo. Aleluya. O de repente Pedro podría haber dicho, mientras me preparan algo, me voy a la carretilla a comerme un aperitivo. O mientras me preparan algo, pues simplemente me pongo a conversar con los hermanos en la casa y a contarles mis experiencias y a contarles cómo el Señor me ha usado. No, Él dijo, me voy a orar. Bendito sea el Señor. A su nombre, gloria. Alabados a Dios. Aleluya. Esto, hermano, es precioso porque me recuerda a Pedro y a Juan, cuando después que pasó lo que pasó de Pentecostés, aleluya, tremendo, ya cuando el Señor se fue, en el capítulo 3 de los Hechos, usted ve que Pedro y Juan se iban los dos juntitos al templo a la hora de la oración. Aleluya. O sea, ¿qué era lo que más aprendieron? Y eso que cuando ellos estaban todavía, aleluya, con el Señor, aprendiendo como discípulos, eran más flojos para orar. Santo. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, todos eran flojos para orar porque estaban en un proceso, estaban aprendiendo, estaban en un principio. Además, ellos eran flojos para orar en el sentido también porque se sentían muy confiados porque tenían al Señor cerca. Gloria a Cristo. Gloria a ¿Me Dios. entienden? Lo veían, lo tocaban. Él estaba cerca. Señor, sálvanos que perecemos. Entonces lo tenían cerca, estaban muy confiados. Pero ahora ya habían y tenían que aprender a depender del Señor a través de la oración. Aleluya. Por eso ellos veían, aleluya, la oración como algo muy importante desde el día de Pentecostés. Gloria a Dios.
La oración. Bendito Amén. sea el Señor. Gloria al Señor. Así que Pedro aprovechó el tiempo porque él ya había aprendido lo importante de la oración, y mientras le preparaban lo que le tenían que preparar, subió a la azotea, al techo. O sea, buscó un espacio, buscó un lugar, ¿no? Buscó un momento a solas con Dios. Y aleluya, cuando subió, entonces el Señor se le reveló, se le manifestó, le dio un éxtasis de experiencia. Y el Señor empezó a mostrarle visión y empezó a hablarle. Aleluya, escuchó la voz de Dios ahí en esa experiencia. El Señor le enseñó muchas cosas y también lo comisionó, lo envió, lo mandó, aleluya, a la casa de un gentil. Bendito sea Dios. Pero mire cómo para eso, para que Pedro pudiera ir, el Señor lo preparó a través de la oración, hermano. Gloria a Jesús. A través de la oración lo trató, lo preparó, le dio una experiencia, le enseñó y luego lo comisionó. Hermano, no perdamos el tiempo. Nosotros ya tenemos 800 años como cristianos. Santo Dios. Ya usted aleluya. tiene título de propiedad en el cielo, hermano. Ya tenemos nosotros que ser instrumento en las manos del Señor. Aleluya. Que cuando doblemos nuestras rodillas, que cuando oremos, que cuando conversemos con Él, estemos nosotros sensibles a la voz de Dios, sensibles. El problema es que a veces cuando oramos, Señor, te pido, y nos paramos, hermano, estamos como loro hambriento y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y el Señor quiere hablar y no dejamos. Aleluya. Recuerden que la oración es hablar con Dios. Eso significa, es un diálogo, no un monólogo. El problema es que a veces hacemos de la oración un monólogo. Por eso el Señor dijo, no sean como los gentiles, que por su palabrería piensan que serán oídos. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Hermano, hay gente que cuando ora se queda hasta sin aire. Amén, gracias Señor, yo sé que tú me vas a responder. Y se va. Y el Señor te hizo responder ahí. En ese momento dijo, ya cállate, cálmate, cálmate, que te voy a hablar, te voy a decir algo, te voy a comisionar, déjame tranquilo. Voy a poner en tu corazón por quién tienes que orar. Gloria a Dios. Quiero usarte. Aleluya. Pero no lo dejamos hablar. Aleluya. Y usted sabe cómo es Pedro, cómo fue Pedro. Usted conoce la historia de Pedro, hermano, en todo el ministerio del Señor Jesucristo, que Pedro era siempre ¡pum! ¡Pum! Ligero para hablar, ligero para hablar, ligero para hablar. Pedro siempre era, no el hermano Pedro, no Pedro el de la Biblia. Alabanza a Santo. Dios. Gloria. Siempre, Gloria a siempre, Dios. ¿no? Él siempre quería sobresalir, él siempre quería. Ahora entiendo, pues, ahora comprendo que en medio de la oración, porque el Señor le manda un extra, ¿sí? Gloria. Ahora entiendo por qué tuvo que meterle un poquito de cloroformo espiritual, porque tuvo que adormecer un poco, aleluya, para poder hablarle luego. Bendito sea el Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso es orar, es hablar. Pero estás hablando con una persona. Los que rezan, rezan y rezan y rezan y rezan, repiten, rezan y rezan y rezan y rezan y rezan, porque están hablando con un muñeco mudo, sordo y ciego, pues. Santo. Aleluya. Ese muñeco nunca le va a hablar, pues, nunca le va a responder, pues. ¿Sí o no? Aleluya. Por eso Pedro y repite, no seamos como los hipócritas, dice el Señor. No seamos como los gentiles, dice el Señor. No seamos palabreros en la oración. No dominemos la conversación. Bendito A su nombre, gloria. Señor. Gloria a Dios. No seamos como los políticos. Porque el problema a veces cuando nosotros oramos y somos así ligeros y ligeros, oiga, se hacen tantas promesas en la oración que después al último uno no sabe ni qué prometió. Después uno no sabe ni se acuerda. Santo es el Señor. No sé si me está entendiendo. Gloria a Dios. Pablo dijo en una oportunidad, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cuando usted ore, usted tiene que ser consciente de lo que le está diciendo a Dios. Amén. Hay momentos que, amado hermano, nos dejamos llevar por las emociones. Y oramos y estamos orando, Señor. Y entramos, de repente nos despabilamos, hermano. Y nos emocionamos, por eso las tembladitas de algunas personas, no porque sea el espíritu, no, la emoción. Y
No es así. Y después termina y uno ni se acuerda de lo que dijo. Oye, mano, ¿qué hora es? Yo pensaba que eran 5 minutos y ya pasaron 3 horas orando. Y yo le preguntaré, ¿y te acuerdas lo que has dicho en las 3 horas? ¿Te acuerdas lo que has dicho? No, que me voy a acordar, pero ya el Señor sabe, pues. Maravilloso Cristo. Pablo dijo, hay que orar en el Espíritu. Muy bien. Con gozo, con alegría, con entusiasmo, con fervor, con todo. Si tienes el poder del Espíritu Santo en lengua, lo que tú quieras. Pero hay que orar con el entendimiento también. O sea, hay que saber lo que estamos diciendo. Hay que pensar bien. Hay mucha gente que se lanza. Por eso dice la palabra en el libro claro de Proverbios: no prometas si no vas a cumplir. Porque Dios no se agrada de la promesa de los necios. Porque un necio es aquel que habla sin pensar lo que está diciendo. Gloria a Dios. Y si nosotros hemos prometido algo al Señor, aún siendo así, en esa alocada situación, lamentablemente ya nos comprometimos, pues. Bendito sea el Señor. Ya salió de nuestra boca. Entonces ya se hizo un compromiso. Ya no hay retroceso. Gloria a Ya Dios. tienes que cumplir, aunque no te guste. Ay, no, es que no sabía lo que decía. No, es que me emocioné. Ya, tienes que cumplir. Es que no sé, me emocioné tanto que dije, Señor, te voy a dar $1.000.000. Ya cumple nomás. Santo es el Señor. No sé de dónde lo vas a sacar, pero cumple. Bendito No, y sea algunos son tremendos. No, yo se lo prometí, estoy esperando que Dios me provea para volvérselo a dar. No es así. Santo Dios. Es como algunos que dicen, Señor, bendíceme, provéeme para poder darte lo que he prometido. O sea, que lo mismo que nada, que boomerang. No. Santo. Así es cualquiera, ¿no? Al fin y al cabo, cuando eso pasa aquí, ¿qué es el que está dando? ¿Tú o Dios? Dios está dando. No, y no es así. Por eso uno tiene que ser sabio, uno tiene que ser prudente, uno tiene que ser cuerdo. Para poder orar, para orar hay que orar con el corazón, hay que orar con el alma, hay que orar, hermano, con las emociones, hay que orar con los sentimientos, hay que orar con fervor, pero hay que orar con la cabeza también. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Por eso, repito, la oración es un diálogo. Y diálogo significa conversación entre dos personas. Uno habla y el otro escucha, y después ese habla y el otro escucha. O sea, así debemos hacer la oración. Cuando oremos para con Dios, así tenemos que hacer. Tenemos que hablarle a Dios y luego, hermano, ser calmado y ser pausado para poder, porque Dios nos puede hablar en ese momento. Mire, si nosotros conversamos con Dios, en ese instante el Señor nos va a poner hasta un texto bíblico en la mente, en el corazón, para que abramos la Biblia. Y cuando abrimos la Biblia, el Señor nos responde lo que nosotros ni siquiera le hemos hablado y le hemos dicho, pero sí lo hemos estado necesitando. Gloria al Señor. Entonces Dios nos responde, como que Dios nos puede hablar audiblemente, como que en ese momento nos puede dar como a Pedro un éxtasis, o nos puede dar una visión, o nos puede dar en ese momento un sueño. Ahorita no, un sueño cuando están orando. Santo. Aleluya. Aleluya. O sea, Dios tiene forma, Dios tiene manera, pero Dios responde. Y Dios responde inmediatamente, como Dios responde en el momento que Él crea conveniente, pero es importante entablar una conversación con Él. Gloria al Señor. Ser educado, ser respetuoso. Aleluya. Darle tiempo que el Espíritu Santo también ministre en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Hacer de la oración amena. Hacer de la oración algo entretenido. Por eso muchos se aburren de la oración y dejan de orar después de un tiempo, porque como están... y después ya no tienen más que decir, pues. Santo. Gloria a Dios. Y a veces por eso que después ya duele la garganta, entonces ya no puedo hablar, ahora pienso, no más para orar. Por eso que a veces estamos en el ayuno y están calladitos, Gloria a Dios. porque están pensando, porque ya se cansaron, porque ya no tienen argumento. Y en el pensamiento vienen muchas cosas, hasta de afuera, hasta del enemigo, hasta del pasado, vienen muchas cosas en el pensamiento. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso. ¿Me está entendiendo, verdad? Amén. Amén. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Pastor, así es, así no me habían enseñado esto de la oración. Eso se llama comunión con Dios. El cristiano que ora siempre
podrá ser siempre victorioso, porque no está ya dependiendo de sus propias fuerzas, sino de las de Dios. Orar es depender de Dios. Aleluya. Nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. Nosotros costamos el precio de la sangre de Cristo. Entonces, por lógica, si alguien nos compró, si alguien pagó un precio por nosotros, significa que ya no nos pertenecemos. Gloria a Jesús. ¿Es así o no? Aleluya. Ya no nos pertenecemos. Ahora somos propiedad de aquel que nos compró. Aleluya. Entonces, si somos propiedad de aquel que nos compró, tenemos que aprender a depender de él. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Es como el que compra una mascota. ¿Me está escuchando? ¿O está ocurriéndose? Aleluya. Usted compra una mascota, ya la compró, pagó un precio, ¿verdad? Amén. Ya, una vez que usted compró la mascota, dice, ya ahora, o sea, vamos a que supone que es un perrito. Ya, perrito, ahora come por tu cuenta, bebe por tu cuenta, ya tú verás dónde duermes, ensucia donde quieras, ya tú levantas tu suciedad, haz lo que tú quieras. Yo ya te compré, pero haz lo que tú quieras. ¿Es correcto eso? No es correcto. Si usted hace eso, ese animal va, hermano, a echarle a perder todo el hogar, toda la casa, toda su habitación, todo su espacio. Y aparte que el pobre animal va a terminar enfermándose y muriéndose. ¿De quién depende esa mascota que usted compró? ¿De quién depende? De usted, pues, ¿no? Porque usted la compró, depende de usted. Esa mascota no se va a valer por sí mismo, depende de su dueño. Su dueño tiene autoridad sobre él, pero su dueño lo alimenta, su dueño, aleluya, lo cuida, etcétera, etcétera. Pero también, aleluya, esa mascota aprende a depender de aquel que lo compró. Gloria a Cristo. Y algo así somos nosotros, hermano. Hemos sido comprados por precio de sangre. Por eso dice la Biblia, glorifiquemos pues en nuestro cuerpo a Cristo Jesús. Glorifiquemos a Dios, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Aleluya. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. El que no ora, el que no habla con Dios, no quiere depender de Dios. No quiere sujetarse a Dios, no quiere someterse a Dios. Todavía quiere hacer lo que le venga en gana. Todavía quiere hacer lo que esa persona, aleluya, quiere hacer a su antojo, a su manera, sin tener en cuenta a Dios y su palabra. Por eso hay gente que se manda solo. Y estoy hablando de cristianos. Yo, del mundo puede esperar mil cosas. El mundo hace lo que quiere, pues. Porque Satanás, su padre, los deja hacer lo que le da la gana. Pero hay creyentes, hay cristianos, hermano, que están semejantes a los del mundo. Todavía siguen haciendo lo que ellos quieren hacer. Cuando quieren buscan de Dios, cuando quieren no lo buscan. Si quieren se afirman, si quieren no se afirman. A su nombre, gloria. Toman decisiones, hermano, las decisiones que les vengan en gana, aunque las decisiones que ellos tomen, aleluya, son conscientes que les puede afectar su vida espiritual, su relación con Dios, o los puede alejar del camino del Señor, o los puede apartar, o los puede entibiar, o les puede ser peligroso, les puede ser dañino. Igualito ellos toman sus decisiones porque ellos se manejan solos. Santo es el Señor. Si usted no dice nada es porque está chocando. Alabado sea Dios. Lógico, eso es lógica. Gloria a Dios. Pero así hay creyentes, hermano. Mire, hay creyentes que dicen, pastor, voy a emprender esta situación, voy a emprender este negocio, por así decirlo, un ejemplo, voy a emprender este negocio, voy a comenzar este negocio, voy a invertir aquí, todo mi dinero, todo mi ingreso, todo mi sueldo, todo esto, mi liquidación, voy a invertir aquí, pastor. Y me voy a asociar con personas que aunque no son creyentes, yo sé que no son creyentes, son compañeros de trabajo, pastor, son inconversos, son gente que no sigue la fe, pero tienen experiencia
en lo que es administración de empresa y esto y lo otro, así que me voy a asociar con ellos. No se preocupe, ya oré a Dios, ya le pedí la dirección del Señor. Gloria a Dios. Y uno le dice, pero ¿y qué te dijo el Señor? No me dijo nada, pero es lo que yo siento. Y ya le dije, ya se lo comuniqué. A su nombre, gloria. Gloria a Cristo. Es como el hijo que dice al padre o a la madre, ya vengo, pero no dice a dónde va. Y uno tiene que estar por ahí pensando, ¿dónde estará? ¿Dónde la amiga, donde el amigo, donde el tío, en el parque, al frente, cerca, lejos, o ya murió? Uno se imagina dónde estará, no sabe dónde está, no sabe dónde buscarlo. Pasaron las horas y uno no sabe dónde llamar, no hay un número, no hay una referencia. Uno está perdido en el espacio, simplemente porque aquel muchacho o aquella muchacha dijo, ya vengo. Gloria a Dios. ¿Está bien eso? El silencio otorga. Aleluya. No, ¿verdad? Entonces, a veces hay creyentes así. Solamente le informan a Dios lo que ya ellos decidieron hacer. ¿Me entendió? Gloria a Dios. Solo se lo informan y no esperan una respuesta. No tienen la paciencia, aleluya, para esperar que Dios les hable, porque para ellos creo yo que Dios es muerto. Para ellos creo yo que Dios tiene boca pero no habla. Para ellos creo que Dios es un ídolo como los ídolos del mundo. Gloria en Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. O sea, esas personas toman sus propias decisiones. Aleluya. Y luego cuando fracasan, o luego cuando se apartan, o luego cuando surgen las circunstancias adversas, o luego cuando la situación no le va como ellos pensaban, luego entonces culpan a Dios. Ay, si tú que lo sabes todo, Bendito sea el Señor. ¿por qué no lo evitaste? ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué no hiciste algo para que yo me frenara? Culpan a Dios. Santo Dios. No sé si me está entendiendo. Yo estoy hablando de cosas muy importantes. Yo no sé si usted la está recibiendo. No lo sé. Creo que me voy a dirigir solamente a los que están en el internet, que ellos sí creo que lo están recibiendo. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria, aleluya. Entonces, aleluya, hermano, ese es el gran problema de la iglesia hoy. Santo es el Señor. Ese es el problema de la iglesia hoy. Por eso muchas personas, muchos creyentes, durante todo el tiempo se han ido apartando porque han tomado decisiones sin consultar a la única y perfecta voluntad de Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso. Aleluya. Gloria. Oran, pero no esperan respuesta. Y cuando van en busca de una respuesta, lo peor todavía, buscan a la persona menos indicada para esperar una respuesta conforme a la decisión que ellos ya tomaron. Porque si van al pastor, ya saben lo que el pastor le va a decir. Entonces, como no le conviene, a su nombre, gloria. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces buscan a alguien por ahí, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, alguien, buscan para compartir lo que ya decidieron. Pero cuando ese hermano, esa hermana, ese espiritual dice, pero ¿y la respuesta? No. Ya en el proceso, ya en el camino. Y no es así. Nosotros dependemos de Dios. Y la oración nos hace ser dependientes de Dios. Si yo oro, yo tengo que depender de Él. O sea, tengo que esperar Gloria a Jesús. Amén. pacientemente que Dios me muestre totalmente si la decisión que yo voy a tomar es la correcta. ¿Y cómo me va a mostrar? Por medio de su palabra. Amén. Aleluya. En primer lugar, ya Dios habla. Amén. ¿Cómo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Si yo voy a tomar una decisión de hacer un negocio, una sociedad con gente inconversa, eso está totalmente prohibido por Dios, para un cristiano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Prohibido por Dios, 100%.
Todo creyente, todo cristiano, toda persona que conoce la palabra del Señor, que ha querido hacer sociedad con gente inconversa, ha terminado fracasando o mundanalizándose. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Han acabado apartándose o relajándose. Han dejado de buscar de Dios. Porque imagínense cuando llegue el aniversario de esa empresa, un ejemplo. Bendito Jesús. El impío que va a querer Chacalón, Los Chapis, Grupo 5. ¿Ah? ¿El cristiano qué va a querer? ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces va a haber un conflicto, va a haber una pelea. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano no tiene que estar presente en ese lugar, no puede estar presente. Aparte, el impío es vivo, vivarracho. El inconverso es vivo, ladrón, sinvergüenza. Va a coger, va a tomar, va a agarrar, Santo va a sustraer, va a malversar. El cristiano no hace eso. Es honesto, es honrado, es justo. Bendito Pero el inconverso sí, por lo bajo va a sacar y va a sacar. Y mañana más tarde eso se va a ir a la quiebra o no va a cuadrar. Maravilloso es Van a haber problemas, van a haber conflictos. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Y eso simple y sencillamente porque está en desobediencia con Dios. Santo. Hay una desobediencia ahí. Y toda desobediencia trae consecuencias. Bendito el Señor. Entonces, la oración me hace dependiente de Dios. Hermana, la oración te hace dependiente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén o no amén. Amén. Gloria a Dios. Amén o no amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. La oración nos hace dependientes de Dios. Orar es depender de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sujeto a Él. No puedo yo, alabado sea el nombre del Señor, desentenderme de Dios, para nada. Amén. Siempre yo lo tengo que tener en cuenta, en todos mis proyectos, en todas mis metas, en todos mis logros, en mis decisiones. A su nombre, gloria. Gloria a Tengo Dios. que tomar en cuenta. Ahora, si usted sabe y conoce la palabra, usted puede tomar decisiones. Porque ya usted sabe que lo que va a hacer está conforme a la voluntad de Dios, porque conoce la palabra. ¿Sí o no? Gloria a Dios. O sea, el creyente es así. El creyente cuando va a realizar algo, cuando va a hacer algo en su vida, aleluya, que es sumamente importante, lo primero que dice, a ver, vamos a ver si esto está conforme a la voluntad y al agrado de Dios. Entonces va a la palabra, va a la Biblia, va al hombre espiritual, a la mujer espiritual. Amén. Para confirmar lo que la Biblia dice, para confirmar lo que está escrito. Ya esa persona sabe, conoce el Evangelio, no va a estar tomando decisiones locas, pues. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No va a estar haciendo, aleluya, cosas, amén, contrarias. Y eso se llama depender de Dios, de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Se da cuenta que la oración no solamente es decir, es hablar con Dios y punto. Muchas cosas que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Aleluya. Vamos a ver, amado hermano, y vamos a dejar ahí para continuar en la próxima, el primer punto acerca del valor que Dios le da a la oración y que Dios quiere que nosotros también le demos a la oración. Gloria a Dios. Valoremos la oración, atesoremos la oración. Primer punto, ahí dice, la oración es una, Necesidad. no es una opción. Gloria a Dios. Yo estoy hablando con cristianos. Maravilloso. Aquí no es una opción, si quiero oro, si quiero no. Para el creyente no es una opción la oración, es una necesidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La oración no es una opción, sino más bien una necesidad indispensable de todo verdadero hijo de Dios. Lucas capítulo 18. Busquen ustedes ahí también en su casa. Lucas capítulo 18. Gloria al Señor. En el verso 1. No, Cristo. el templo no está vacío, hermano. Aquí hay hermanos, sino que Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Y es un templo pentecostal. Sí, es un templo pentecostal. Dios le bendiga. Gloria al Señor. No somos bautistas, no. Gloria a Dios. Maravilloso. La oración es una necesidad. Lucas capítulo 18, verso 1. Dice la palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre, ¿qué cosa? La opción. necesidad de orar. La necesidad. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. La necesidad de orar Siempre. siempre. Aleluya. No cuando usted le dé la gana, no cuando usted quiera. No, siempre. Gloria al Señor. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo Jesús? ¿Lo dijo nuestro Señor Jesucristo? Amén. Él mismo hablándole y enseñándole a sus discípulos para que entendieran, para que comprendieran, para que se les quedara grabado en la mente y en el corazón y nunca se olvidaran de esto, como muchos de los que estamos aquí. Les digo una parábola referente a la necesidad. Yo le pregunto a usted, ¿comer es una necesidad? ¿Es una opción? Una necesidad. Lógico. Beber líquido es una necesidad. Si no comemos, no bebemos, no le damos al cuerpo eso que necesita, nos debilitamos primero. Gloria a Dios. Y después nos quedamos sin defensa y nos enfermamos. Y luego nos morimos, pues. Porque no le hemos dado a este cuerpo lo que necesita. Entonces nosotros, más que físicos, somos espirituales. Bendito sea Dios. La palabra nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el espíritu. O sea, somos espirituales. Somos personas espirituales que habitamos en un cuerpo físico. Gloria a Dios. Y si nosotros nos preocupamos de cuidar el cuerpo físico y nos preocupamos de cuidarlo y que no subir de peso y que lo bañamos todos los días, cada rato, y le ponemos la mejor ropa y aquí cuidamos el cuerpo de comer esto que no nos haga daño, ¿cómo no vamos a cuidar el alma? ¿Cómo no vamos a cuidar lo espiritual con más razón? Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Lo cuidamos, amén, gloria a Dios. Mientras que estamos en la tierra, mientras que estamos en este mundo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero este cuerpo se va a ir al polvo, se lo van a tragar los gusanos. Pero lo que va a ser eterno y para siempre va a ser nuestra parte espiritual, lo cual debemos de cuidar con mucha más razón todavía. Por eso, si el alimento para este cuerpo es una necesidad, pues cuanto más la oración es una necesidad. Significa, si yo no oro, como pasa en muchos lugares y como de repente puedo visualizar, si no oro, me debilito, pues. El que no ora como debe de orar se debilita y no tiene fuerza ni siquiera para luchar contra el sueño, porque el que tiene fuerza, aunque sea, se levanta, se para, se moja el cachete, hace algo, se saca las legañas, reprende al diablo, pero no le da lugar. Gloria a Dios. No le da lugar, porque es un hombre y una mujer de oración. Gloria a Cristo. Aleluya. Por eso a veces cuando me dicen yo oro, pastor, tengo que poner en duda las cosas porque yo quiero ver fruto. Bendito sea el Señor. Gloria a El Dios. fruto habla más que cualquier otra cosa. Amén. La oración es una necesidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si yo no oro, me muero. Aleluya. Si yo no oro, me enfermo. Si yo no oro, me relajo. Si yo no oro, termino apartándome pues con el tiempo, hermano. Eso es así, lamentablemente esa es la verdad. Señor, Aleluya. Y mire cómo el diablo, que el Señor lo reprenda, que sabe que lo que más trae desánimo, desaliento, cansancio, fatiga, aburrimiento, descontento, ¿qué más? Decepción, incredulidad, dureza, mortandad, lo que más trae es descuidar la oración. Por eso Satanás busca que usted deje de orar. Te afana y te afana y te afana y te hace cosas y te dice cosas y te pone en situaciones y te pone un esto y lo otro para que no ores, para que te descuides, para que vayas menguando en la oración poquito a poquito, no de la noche a la mañana. Nadie deja de orar de la noche a la mañana. Ese es un proceso, un poquitito aquí, un poquitito allá, como dice el hermano Marino. Gloria a Dios. Y al último ya, después ya viene el enemigo y lo único que hace es acusarte nada más. ¿Qué hipócrita eres? ¿Qué haces en la iglesia? Si vas a dormir nada más, no oras tú. Ahí sí eres tremendo, ahí sí ya.
Ahí sí reprendes a los hermanos. ¡Ora, hermano! ¡Alabe a Dios, hermano! ¡Adore a Dios, hermano! ¡Y en fuego! Bendito sea Y el diablo te acusa, hipócrita. Por eso Jesús dice: no seas como los gentiles. No seas hipócrita. Hay que guerrear, hay que pelear, hay que luchar, hay que batallar, hay que orar, porque la oración es una necesidad. Jesús lo dijo. La necesidad de orar siempre. ¿Se da cuenta? Aleluya. Siempre. Las 24 horas. Y no desmayar. Perseverar. Es una necesidad. A su nombre, gloria. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Amén. Lucas capítulo 11, verso 1. Ya, ¿dónde está? Ya lo vamos. Lucas 11, 1. Mi alma te alaba. Lo tiene, ¿no? Aleluya. Amén. Dice la escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Pero yo me lo imagino cómo se lo dijo, con qué pasión, con qué desesperación. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire qué lindo, qué hermoso. Aquí la Biblia dice que Jesús estuvo orando en un lugar, y sus discípulos lo veían, lo miraban. Santo. ¿Y qué comentarían? ¿Cómo verían a Jesús orando? ¿Cómo lo verían? ¿Como nosotros? ¿Así lo verían? O de repente abriendo la boca y en plena oración bostezando, o cabeceando en la oración. Si yo veo a una persona orando así, yo no quisiera orar nunca como esa persona. Gloria a Dios. No quisiera estar ni en el zapato de esa persona. Pero algo tuvieron que haber visto en Jesús cuando estaba orando, dice la Biblia ahí. Yo estoy seguro que a propósito se puso a orar para que lo vean. Bendito sea el Señor. Y algo tuvieron que ver, algo tuvieron que observar. Yo me lo imagino a Jesús gozándose, conversando, hablando, hasta riéndose, hermano, porque a quién no le ha pasado esto. Cuando ha conversado con Dios, que hasta en plena oración nos hemos puesto a reír con el Señor, hermano. Aleluya. Y tiene que haber sido tan contagioso y tan emocionante que ni bien terminó el Señor de orar, uno se acercó representando a los demás, porque dijo: enséñanos, no dijo enséñame. Entonces todos tienen que haberse puesto de acuerdo y tienen que haber enviado a alguien para que le diga al Señor: Señor, enséñanos a orar. En otras palabras, así como tú has estado orando, así queremos orar nosotros. Aleluya. ¿Y por qué? Porque entendieron los discípulos que la oración era algo necesario. Algo necesario. Porque Jesús, amado hermano, vivió en oración tras oración. Por eso su carácter, por eso su actitud, por eso su forma de ser, por eso su vida victoriosa, por eso su dependencia del Padre, porque fue un hombre de oración. Muy aparte que fue Dios como hombre, como ser humano al 100%, fue un hombre que vivió sujeto al Padre a través de la oración. Gloria a Dios. Pero la oración para él no era una carga pesada, no era un aburrimiento, no era un fastidio, no era una imposición. La oración para él, hermano, no era un pecado, como algunos para los cristianos, que para ellos la oración es un pecado, que no lo quieren hacer. Para el Señor era un placer orar al Padre, era un placer, era un deleite, era una bendición, aunque tuvo luchas también como las tuvo en Getsemaní, porque luchó también en Getsemaní en la oración, amén, pero aún así, hermano, el verlo, el solamente verlo orar llamaba la atención. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria, aleluya. Y concluimos con Lucas capítulo 21, verso 36. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Gloria. Lucas capítulo 21, verso 36. Aleluya. Mi alma te alaba. ¿Lo tienen? Gracias, Señor. Amén. Dice la palabra: velad pues en todo tiempo. ¿Cómo? Orando. Orando. ¿Cómo velamos? Orando. Gloria a Dios. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. ¿Quieres rapto? ¿Quieres rapto? ¿Rapto quieres? Y no oras. Santo es el Señor. Rapto, que Cristo viene. ¿Y qué
aleluya, haces descuidando la oración. Cuando aquí el Señor bien claro dice, velad, hay que estar apercibido, hay que estar atento, hay que estar así, velad, ¿qué dice? En todo tiempo, orando. Significa que la oración me mantiene apercibido. Gloria al Señor. Que el cristiano que ora no se lo lleva a la corriente como el camarón que se duerme. Gloria a Dios. El cristiano que ora está atento a todo lo que acontece. El cristiano que ora siempre está sacando provecho de todas las cosas. Para él todo obra para bien. Siempre está aprendiendo, siempre está recopilando información, siempre está al pendiente, siempre está al tanto, siempre está percibido, siempre está preparado. Gloria a Jesús. Está velando. Aleluya. Y algo a mí que me llama la atención, que el Señor claramente dice que la oración es lo que nos va a ayudar a escapar Dios es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. de lo que se ha de venir. Hermano, se acaba el 2020 y algunos dicen, ay, que se acabe, qué bueno, este año ha sido terrible, pero el otro va a ser peor. Santo, sí, Señor. Eso ya está listo. Y si no aprovechaste este 2020 para llenarte, si no aprovechaste la cuarentena, como siempre lo he dicho, para llenarte, por eso que están los bancos vacíos en muchos lugares. Bendito sea Dios. Por eso que muchos ya se acomodaron a estar detrás de la casita viéndonos por el live, alabamos al Señor, pero no hay el esfuerzo de venir hasta aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Si salimos al aire es para la hermana que está en Argentina, para el hermano que está en Chile, para el hermano que está allá en Bolivia, para el otro hermano que está en Cajamarca, para el hermano que está en Huánuco. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque para los que están aquí en la capital, espero que se esfuercen. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amado hermano, aleluya, esa es la oración, una Gloria a Jesús. necesidad. Que Dios nos ayude a perseverar en oración, porque por la oración es que vamos a poder estar de pie delante del Señor. Gloria a Dios. Vamos a poder estar contemplando su gloria, su hermosura. Vamos a ser parte de ese pueblo que el Señor va a arrebatar. ¿Por qué? Porque el que ora se mantiene en vela, se mantiene activo, se mantiene despierto. Gloria a Dios. El que ora fructifica, da fruto. Gloria al Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. No descuidemos la oración. A veces uno descuida cuando tiene muchos problemas. Pastor, usted no sabe la lucha que yo paso en casa, en el trabajo. Usted no me entiende, pastor, ni ganas tengo de orar. Ah, ¿tú sabes por qué el Señor está permitiendo todo eso? Casualmente para que ores más, pues. Amén. Para que ores más. Porque no hay otra forma, no hay otra manera de poder sobrellevar todo, no hay otra manera de poder tener la paz del Señor, no hay otra manera de poder, hermano, aleluya, mantenernos firmes, sino dependiendo de Dios, siendo dependiente de Él. Seamos como aquellos discípulos que viendo al Señor orar, se le acercaron y le dijeron, Señor, estoy batallando en la oración, sufro para orar, estoy luchando, Señor, no sé cómo empezar, no sé qué hacer, mi oración se está tornando infructuosa, mi oración se está debilitando, hay momentos que oro, hay momentos que no sé, pero enséñame a orar, Señor, así como tú, Señor, quiero orar, así como tú sientes, yo quiero sentir, así como tú experimentas, yo quiero experimentar. Enséñame, levántame, dile, levántame, Señor, levántame del polvo, levántame, que yo pueda ser un hombre de oración, una mujer de oración, para ser un canal de bendición a la iglesia, rompiendo cadenas, y para ser un canal de bendición al mundo entero. ¿Cómo es posible que yo venga a la casa del Señor a cabecear, a cerrar los ojos, a tirarme por un costado, por otro costado? Gloria a Dios. Oye, hermano, para la próxima transmisión ya no me van a ver a mí, me van a oír nada más, porque voy a voltear la cámara para allá. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea Dios. Santo es Dios. Mi alma te alaba, Dios. Santo es Dios, Padre, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Señor, ten misericordia. Señor, necesitamos buscarte cada día más. Estamos mal en la oración, estamos descuidados. Dios mío. A veces no somos los que somos aquí en el templo, aquí oramos, aquí hacemos muchas cosas, pero a veces en nuestros hogares, Señor, no somos los mismos, nos debilitamos.
descuidamos la oración, no estamos dándole valor e importancia. En nuestras vidas, bendito La Dios. oración, Señor, tiene que ser una necesidad. Padre bueno, Hijo de la gloria. Si usted deja de orar, deje de comer. Si usted deja de orar, deje de comer también. Entonces, no coma, no Tu beba, palabra, Señor, no se alimente, no se cuide. es pan del cielo. Santo Dios, necesitamos tu ayuda, Padre, porque nosotros somos pecadores, porque no estamos valorando la oración. Orar es conversar contigo, es hablar contigo. Orar es depender de ti. Luchamos, estamos batallando. Este cuerpo no quiere orar, este cuerpo, Señor, se descuida, nos domina, nos controla. Gloria a Dios. Oh, Señor, no es cuestión solamente de levantarse temprano, tarde o a media. No, es cuestión de tener comunión, es cuestión de entablar comunión contigo, es cuestión de conversar, es cuestión de estar siempre, Señor, cerca de ti. De tenerte presente en todo tiempo, en todo momento, adorándote, alabándote, conversando, hablando contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Restaura nuestras vidas, Señor, restaura esta manada, restaura a mis hermanos y hermanas, allá que nos están viendo por las redes sociales. Restaura nuestra vida espiritual, restaura nuestra vida de oración. Necesitamos conversar contigo, Señor, necesitamos acercarnos, Padre. Perdónanos, Jesucristo, perdónanos, porque tú nos has comprado con precio de sangre. Perdónanos, porque estamos descuidando, le estamos dando lugar al maligno, le estamos dando lugar al diablo, que nos está argumentando cosas para no orar, que nos está convenciendo para no orar, y nos estamos descuidando. Ayúdanos, Señor, amarte, Señor, con todo el corazón, amarte por sobre todas las cosas, Señor. Si tú vinieras en este momento, Señor, ¿qué pasaría con nosotros? Perdónanos, porque la oración es una necesidad que estamos descuidando. La oración es una necesidad que no estamos valorando, Señor, que no estamos atesorando. Mucha pereza en nuestras vidas. Perdónanos, Jesús, perdónanos. Santo es el nombre de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al precioso nombre.